Meditación número 18. Las dos banderas. Meditación de dos banderas, es decir, dos ejércitos, dos líderes que se contraponen, la ciudad del demonio y la ciudad de Dios. San Ignacio nos dice que en esta meditación hemos de pedirle a Dios nuestro Señor conocimiento de las artimañas de Satanás, quien hace todo lo posible para perdernos. Y al mismo tiempo, pedirle a Dios nuestro Señor cuál es su manera de obrar en sentido de conquistar las almas. Primero, esta composición de lugar. Contemplemos este cuadro. Dice el Evangelio que el Espíritu llevó a Jesucristo hacia el desierto. Adviertan ustedes que esta visión es como una fotografía, porque tal cual es el desierto en donde Jesucristo hizo penitencia durante 40 días y 40 noches, y ahí tuvo tentaciones. La roca es de color rosáceo. Contemplemos a nuestro Señor. Veamos cómo el viento está jugueteando con su manto y Él va hacia el desierto. Nosotros también vamos a ser tentados. Y vamos a ser tentados por el demonio, por el mundo y por la carne. Y es menester distinguir entre la tentación y la inspiración. La tentación es un impulso hacia el mal. La inspiración es un impulso hacia el bien. Pero en la vida práctica muchas veces se confunden las tentaciones con las inspiraciones. Y es menester hacer discernimiento de espíritu. Y esto es precisamente lo que le tenemos que pedir en esta meditación a nuestro Señor. Conocer cómo trabaja Satanás para perdernos. ¿Y cómo trabaja Satanás? Tiende redes y cadenas hacia los hombres para perderlos. No ataca de frente ordinariamente. Es decir, a las personas buenas sobre todo no las ataca de frente porque va a perder la batalla, sino con artimañas, con sofismas. Dice San Ignacio que el ejercitante, cuando está desanimado, ¿qué tiene que hacer? Cuando está tentado de desánimo, que es la peor de todas las tentaciones. Lo que tiene que hacer es mantenerse en los propósitos que hizo durante el tiempo de bonanza. No cambiar de propósitos. En tiempo de desolación no hacer mudanza. Hoy qué importante es esto. Yo no sé si me está escuchando alguna persona desesperada. En ese momento, no haga mudanza. Que se acerque a nuestro Señor y a alguna persona para hablar. Porque lo que quiere el demonio es que la persona tentada no hable con nadie. Advirtamos, el demonio ataca por medio de las riquezas, de la vanidad y de la soberbia. Y nuestro Señor tiene una manera contraria de actuar. Por medio de la pobreza, de la humillación y de la humildad. De la humildad a todas las virtudes. El demonio, de la soberbia a todos los pecados. Riqueza opuesta a pobreza. ¿Pero es pecado la riqueza? No, no es pecado la riqueza. Pero si hay una adhesión desordenada a la riqueza, nace la vanidad. Es decir, la superestima de la fama. Y de la superestima de la fama nace la soberbia, la cual consiste en la superestima de uno mismo. Nuestro Señor todo lo contrario. Pobreza. Nace pobre, vive pobre, muere pobre. Humildad, humillación primero. Toda la vida de Jesucristo fue una humillación, sobre todo la pasión. Y de la humillación, la humildad. ¿Qué es la humildad? La humildad es la sujeción de nuestra voluntad a la voluntad divina. Dice Santa Teresa que la humildad es andar en la verdad. ¿Y en qué verdad? En la gran verdad
de la dependencia de la criatura respecto del Creador. Nosotros dependemos de Dios nuestro Señor con una dependencia esencial, con una dependencia suprema, con una dependencia eterna, con una dependencia constante y con una dependencia amorosa. Y el humilde se somete enteramente a esta voluntad. Jesucristo vino precisamente al mundo para hacer la voluntad del Padre. Esta es la gran lección que nos da. Ahora bien, nosotros en esta meditación le hemos de pedir a Dios nuestro Señor conocimiento de las artimañas, repito, de Satanás. ¿Qué hace Satanás para tentar al hombre? Lo ataca no de frente, sino de flanco. Es decir, con sofismas. El mundo está lleno de sofismas. ¿Qué es un sofisma? Un sofisma es un error presentado como verdad. ¿Cuántos sofistas existen hoy día? Y en el orden espiritual. Y Satanás es el gran sofista, es el padre de la mentira. Pero tiene una inteligencia, por eso nos puede engañar. De ahí que hemos de estar siempre alertas para no dejarnos engañar por Satanás. Contemplemos la figura de Jesucristo. Dice San Ignacio que Jesucristo se presenta en Jerusalén en un lugar tranquilo, amable, y salva las almas mediante el amor a la pobreza. ¿Qué significa la pobreza? Se han escrito bibliotecas acerca de este tema. Aquí se trata ante todo y sobre todo de la pobreza evangélica, la cual consiste en el desprendimiento de nuestro corazón respecto de las criaturas. Esta es la pobreza evangélica. Y la pobreza actual es precisamente la actualización de este desprendimiento en cuanto que no tenemos nada. Ahora bien, Jesucristo nos dio ejemplo de pobreza. Pensemos nosotros acerca de esto. Nosotros no estamos creados para las criaturas, sino las criaturas para nosotros, y hemos de usar de ellas tanto cuanto nos conduzcan a Dios. De la pobreza nace la humillación, que es el acto precisamente por el cual nosotros nos sometemos a Dios nuestro Señor. Pensemos en Jesucristo humillado en la cueva de Belén. Pensemos en Jesucristo humillado en la pasión. Y de la humillación nace precisamente la humildad. La humildad es la base de la perfección. ¿Recordáis aquel pórtico de la perfección? Recordadlo. ¿Cómo está formado? Sobre la roca que es Cristo, la base de la humildad, y sobre la base de la humildad dos columnas, la fe y la esperanza. Y sobre los capiteles de estas dos columnas, el arco de la caridad. De modo que la caridad se sustenta con la base de la humildad. Dice San Agustín que la humildad es el camino más elevado, más sublime. Mejor dicho, la caridad es el camino más elevado. La suprema cúspide del camino de la perfección no es la humildad, sino que es la base. Pero dice San Agustín que si la caridad es sublime, únicamente andan por ese camino los humildes. Por eso el mismo Agustín dice, la primera lección del cristianismo es la humildad. La segunda, la humildad. La tercera, la humildad. Si 100 veces me preguntan lo mismo, 100 veces te voy a contestar lo mismo. Por consiguiente, le hemos de pedir a Dios nuestro Señor una profundísima humildad. Bienaventurados los humildes. ¿Por qué? Porque tienen a Dios. Lo dice Jesucristo en el Evangelio clarísimamente. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y tendréis paz en vuestras almas. Televidentes, ¿queréis paz? ¿Quién no quiere la paz? Todos queremos la paz porque todos queremos la felicidad. Todos buscamos la paz. Y la vamos a encontrar con la humildad. Un gran psicólogo dice, no católico precisamente, que los que han resuelto el problema
de la formación del carácter son los santos, porque los santos son humildes. Reflexionad acerca de esta gran verdad. Tomad el Evangelio y encontraréis una lección continua de humildad.